Frente a frente. Estamos iniciando semana, gracias por estar con nosotros, lunes 21 de junio del 2021. Les saludo Moisés Urbina y esto es Frente a Frente en Telecorporación Salvadoreña. Vamos a tener dos pláticas esta mañana. En la primera, ya nos acompaña aquí en el estudio, tenemos días de no conversar con él, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy. Ministro, ¿cómo está usted? Bienvenido. Buenos días, Moisés, buenos días a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora de la mañana. Nos encontramos acá para poder compartir con la población las actividades más importantes en las que la Fuerza Armada participa en conjunto con el resto de instituciones del gobierno para contribuir a tener un mejor país. Gracias por acompañarnos esta mañana, señor. Temas importantes que hablar con él. Vamos a hablar un poco del trabajo de la Fuerza Armada en la actual coyuntura de país. En la segunda parte, aproximadamente a las 7:15, el doctor René Portillo Cuadra, diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de fracción del partido Arena. Él es doctor en Derecho, abogado y notario, y vamos a hablar un poco del trabajo legislativo y también de la realidad que vive el país desde la óptica de la Asamblea Legislativa. Ministro, el agradecimiento una vez más que nos acompañe esta mañana. Hay varios temas que hay que abordar con usted. Ha habido importantes decomisos en los últimos días, la continuación del plan de control territorial, pero también, y tal vez por cuestión de calendario hacia atrás, la reunión que tuvo hace pocos días con la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, la señora Jean Mains. Tal vez nos comente un poco en el marco de qué se dio esta reunión. Bueno, ella está haciendo visitas a los diferentes ministros y otros actores de la sociedad salvadoreña, porque me imagino que está acá para ver cuál es la situación real de nuestro país. Con nosotros lo que tiene que ver la embajada con la Fuerza Armada es la parte mil to mil que nosotros le llamamos entre militares. Hemos tenido históricamente una excelente relación con los Estados Unidos y la seguimos manteniendo. Ella, en su condición que fue embajadora en El Salvador, habíamos tenido alguna relación de trabajo con ella cuando fue como embajadora. Luego que se retiró de acá, pasó a trabajar al Comando Sur de los Estados Unidos. Allí había una relación también bastante cercana porque era la asesora del comandante del Comando Sur, del almirante Faller. Y hemos estado en constante comunicación con el almirante Faller. Por lo tanto, ella más o menos estaba conocedora de las necesidades de cooperación que deben existir entre las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Fuerza Armada de El Salvador. Y precisamente la conversación era relacionada al rol que juega nuestra institución. Fuerza Armada. Específicamente el apoyo que damos a la seguridad pública, a la Policía Nacional Civil y el excelente trabajo que se hace también en la lucha contra el narcotráfico. Sobre eso estuvimos conversando. Importante mencionar que, y ustedes ven el tweet que ella colocó, hace notar el aporte importante que se da para mejorar la seguridad en El Salvador y en la región. Lo que nosotros hacemos no se queda solamente en El Salvador, tienen efectos en otros países, tienen efecto en la región. Un país que no contribuye, que no hace su mejor esfuerzo por combatir la delincuencia, nosotros solo somos apoyo a la policía, pero un apoyo muy importante, genera en los países vecinos también inestabilidad. Es mucho más fácil que la delincuencia de un país se traslade a otro. Y en el caso más reconocido de la lucha contra el narcotráfico, que es un fenómeno no solamente de la región, es continental y es mundial. Entonces, sobre eso, el aporte que la Fuerza Armada da en estas áreas es lo que conversamos, y la satisfacción de ella de ver que nuestra institución se mantiene al margen de la política como institución. Estuvimos conversando, hacíamos algunas comparaciones de las actividades que ellos realizan, acciones cívicas militares que hacen los Estados Unidos en nuestro país, en la cual llevan alguna ayuda a algunos sectores focalizados donde más se necesita determinada ayuda, y veíamos cómo nosotros hacemos lo mismo.
y que en algunas ocasiones esas acciones que nosotros realizamos, la gente que está en oposición al gobierno lo ha querido hacer ver como que es algo político, pero al ver que todo lo que nosotros hemos realizado está siempre relacionado con la función de la Fuerza Armada enmarcada en la Constitución, da como ese voto de confianza en que la Fuerza Armada se mantiene realizando la misión que se le ha encomendado. ¿Cuánto duró aproximadamente la reunión, ministro? Más de una hora. ¿Más de una hora? Sí, más de una hora. Fue una plática larga. Sí, o sea, porque como le digo, conoce bastante la institución por el hecho de que está trabajando con el almirante Fowler, y ella vino, cuando dejó de ser embajadora, vino en un par de ocasiones a El Salvador junto con el almirante, y ahí nos reuníamos, veíamos el tema de la inclusión de la mujer en las Fuerzas Armadas, temas como esas, necesidades de la institución para seguir manteniendo el trabajo en apoyo a la Policía Nacional Civil, en la lucha contra el narcotráfico, las misiones de paz internacionales que nosotros tenemos, el intercambio de adiestramiento, todos esos son temas que se tocan para planificar de mejor manera esos apoyos que vengan a tener como resultado, pues, aspectos positivos para el país. Usted me confirma con lo que me ha dicho que, bueno, y poco se conocía, ella había estado viniendo, ¿verdad?, como parte del Comando Sur al país. Sí, vino varias ocasiones, se publicó en las redes sociales las visitas que hizo el almirante Fowler. Recuérdense que ellos tienen acá un centro de monitoreo, el CSL, y vienen a visitar a los militares que están acá de los Estados Unidos, y se aprovecha a tocar algunos temas de cooperación específicamente. Hay mucha cooperación de parte de Estados Unidos con nosotros, con la Fuerza Armada de El Salvador, y eso es lo que ella asesoraba en la parte política. En aquel entonces. Al almirante Fowler. SCESL. Sí. Así se llama, ¿verdad? Sí, es el centro de monitoreo. Sí. Está activo y trabajando, señor. Exactamente. Ahí hay aeronaves de los Estados Unidos que no están destinadas solamente para El Salvador, sino que para toda la región. Esa tiene conexión con el Yahara South, que está en Key West, Estados Unidos, desde donde hay un centro de monitoreo que está representado en ese lugar por 18 países de la región. Ahí hay un representante nuestro por 2 años, hay una rotación cada 2 años, en el cual se ve a diario, las 24 horas del día, la situación del crimen organizado internacional, específicamente la parte del narcotráfico marítimo. Y desde ese lugar se le da información al CSL acá en El Salvador para que hagan los patrullajes en toda la región, en la parte continental. Y tiene una gran conexión también con el grupo militar de acá de Estados Unidos en El Salvador, con diferentes agencias que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico. Y cuando ellos vienen a estos lugares es como vienen a verificar y a evaluar los resultados que está teniendo dicho grupo acá en El Salvador. Este centro de monitoreo es el que ha tenido activa participación en encontrar embarcaciones que transitan, no sé si dentro de las 200 millas marinas o fuera de ellas, frente a las costas centroamericanas, ¿verdad? Porque no solamente es para El Salvador. Sí, es para toda la región. El Océano Pacífico. El Océano Pacífico. Sí, ellos, dependiendo de la situación que se presente, muchas veces se detectan las narcolanchas en aguas internacionales fuera de nuestra jurisdicción. Tal vez los países por los cuales va pasando la droga no tienen la capacidad o sus políticas para ir más allá de las 200 millas, y ahí es donde viene la coordinación ya con las autoridades también salvadoreñas, donde hay intercambio de información. Algunas veces, según las circunstancias, nos pueden orientar a dónde está la embarcación. Muchas veces nosotros les pedimos a ellos que nos hagan reconocimientos aéreos en determinadas zonas que nosotros tenemos información, y es un trabajo bien coordinado, un trabajo combinado entre ese equipo de Estados Unidos con las autoridades de cada uno de los países de la región. Entonces hay momentos en los cuales
La información que nosotros tenemos es que la embarcación de narcotráfico puede estar más allá de las 200 millas, se les pasa la información a ellos, ellos hacen reconocimiento y pueden misionar buques de la Armada de los Estados Unidos, del guardacosta de los Estados Unidos, o si no es posible que ellos actúen por la distancia, se le pasa la información al país vecino, de tal manera que de manera combinada se combata el narcotráfico y tener como resultados los buenos datos. Al final, cada país hace su trabajo de manera individual, pero en conjunto es lo que nosotros vemos. Y muchas veces hay pocas incautaciones, tal vez en determinado país, pero fuera de su mar territorial se continúa incautando la droga porque es ese trabajo combinado. Y eso es parte de las cosas que nosotros conversamos, donde pedimos cooperación en aspectos de adiestramiento, hacemos ejercicios combinados, satisfacciones muy nuestras de El Salvador, que somos de los pocos países que tenemos, de los países pequeños que tenemos la capacidad de poder interactuar de manera real y comunicarnos de manera instantánea con la Marina de los Estados Unidos, con la Fuerza Aérea, para la lucha contra el narcotráfico. Y hacemos ejercicios con nuestros buques pequeños, con los buques de ellos, destructores, con todo ese tipo de embarcaciones. Muy bien. Señor, dos preguntas para dejar finiquitado este tema de la reunión con la encargada de negocios de los Estados Unidos. ¿Hubo algún llamamiento para una próxima reunión o reuniones programadas con usted? Bueno, como ella va a estar acá y de acuerdo a las necesidades o si hay algún tema que nos interesa, a través del grupo militar se ve si es posible hacer reuniones o si no se hace vía telefónica. Ejemplo, estamos en este momento realizando y vamos a renovar los helicópteros que tenemos en Mali. En eso Estados Unidos tiene mucha cooperación. Recién el fin de semana regresaron al país un equipo de oficiales técnicos de la Fuerza Aérea Salvadoreña que fueron a recibir un adiestramiento para operar los helicópteros que van a... Cosas como esas, cuando hay algún impasse o se necesita que un funcionario de alto nivel agilice algo fuera del país, es que se hacen estas coordinaciones. Muy bien, qué bien. Y la otra pregunta era, y no tiene que ver con el momento actual, sino más bien con el momento en el que hubo la toma de posesión del presidente Nayib Bukele hace aproximadamente 2 años. La ahora encargada de negocios en ese momento era embajadora. Sí. Fue una persona muy decisiva para que se pudiese dar una transición adecuada, formal y sin mayor sobresalto dentro de la institución. Así fue, ¿verdad? Sí, es que ellos, bueno, nosotros tenemos nuestros protocolos, nuestros procedimientos. Igual la presidencia, el señor presidente es quien elige a sus ministros. Tiene esa facultad constitucional y él es el que determina quiénes van a ser los funcionarios. En ese sentido, nosotros, previo a ese evento, habíamos tenido bastante relación siempre con la embajada por el trabajo que hacemos, que le digo, la parte militar y la lucha contra el narcotráfico, que la Fuerza Armada siempre ha estado muy de lleno en esos temas. Usted estaba designado en la Marina, ¿verdad? Sí, yo era el jefe de la Marina y se tuvieron buenos resultados también en esa época y eso nos mantenía en comunicación con el grupo militar de los Estados Unidos. ¿El olor de mar y la brisa marina no le hace falta, ministro? Claro que sí, por eso tratamos de acercarnos al mar de vez en cuando. De vez en cuando, para estar de cerca donde Para estar estuvo. de cerca, que no se nos olvide. Muy bien. En otros temas, ministro, hay decomisos en los últimos días importantes y no sé si me equivoco, anoche, y no puedo encontrarla en este momento, vi una información de que se habían encontrado o habían avisado a algunos habitantes de zona de Manglares de que habían unos paquetes enterrados o que habían sido depositados o que habían aparecido. Tal vez nos confirma si es real esta información y en dónde fue. Sí, es real. Aquí en esta incautación, tratándose de algo que fue totalmente manejado por Fiscalía con la policía, con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, no tengo más información que en específica, pero sí
se encontraron la policía marítima, costera de la Policía Nacional Civil, encontró enterrados 200 kilos de cocaína, ya está confirmado que es cocaína, eran 4 bultos de 50 paquetes cada bulto. Wow. Esto fue en Tecoluca, en el cantón Las Mesas. Ahí fue donde al final la Fiscalía determinó que las coordenadas daban en ese lugar, y esto se suma al decomiso que se tuvo la semana pasada en la Costa del Sol. En la Costa del Sol, en el Cuco y en la playa del Pimental, y que si vemos en términos de unos 8 días, digamos, que han transcurrido, hay una incautación de casi la tonelada de cocaína. Importante. ¿Tonelada? Sí, casi una tonelada. Fueron 2.200 744 que se contabilizaron la semana pasada, más 944 kilos, casi una tonelada, casi llegando a los 25 millones de dólares. En la incautación que hizo la policía anoche, tiene un valor más o menos en el mercado negro de 5 millones de dólares. Son cantidades de dinero muy importantes. Pero algo bueno de resaltar acá es que las autoridades, como una política de gobierno, porque nosotros, a partir de que comenzamos con el señor presidente Nayib Bukele en el Gabinete de Seguridad, vimos la diferencia, por la experiencia que yo tuve anteriormente, vimos la diferencia entre una política de lucha contra el narcotráfico y acciones aisladas que se realizaban anteriormente. Ahora eso nos viene a dar la satisfacción que se está atento en todos los ambientes, porque recordémonos que anteriormente hubo una época que las incautaciones se estaban dando solamente en el mar y no se sabía qué pasaba en la parte terrestre. Ahora podemos ver que estamos haciendo incautaciones desde el mar, está activa la custodia de las 200 millas del mar territorial salvadoreño, pero que también se han hecho importantes incautaciones en la parte terrestre. Y aquí es de ponerle atención a que cuando nosotros en algunas veces hablamos que tenemos controlado el mar territorial salvadoreño, son 200 millas, es 4 veces más o menos mayor la extensión que tenemos de mar que la parte continental. O sea, y es algo que no es muy fácil controlar, aparte que el mar tiene características muy típicas que difieren mucho de la parte terrestre en cuanto a controles. Los que expertos en la guerra en el mar saben que el mar es imperfecto, que las cosas no son permanentes, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más difícil. Pero cuando nosotros mencionamos que tenemos control en el mar territorial, no estamos diciendo de que no pueda darse un evento por la extensión que tiene, por la propia naturaleza. Y lo que hace es que cuando los narcotraficantes se han dado cuenta que hay una vigilancia eficiente en la parte marítima, ellos buscan otros ambientes de poder continuar con el narcotráfico. Y es donde han estado buscando también la parte terrestre, o una combinación, y en algunas veces también el empleo de aeronaves. Han ido a caer bastante a Guatemala, que transportaban drogas. Pasando sobre cielos salvadoreños. Volando tal vez por Honduras, pero lo que les quiero decir es que utilizan cualquier vía que se les pueda presentar. Pero lo importante es la eficiencia con que la Policía Nacional Civil, la División Antinarcóticos de la Policía, en un estrecho coordinación con la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía, están siendo eficientes en la lucha contra el narcotráfico en cualquier ambiente que se desarrolle. Ministro, ¿usted podría decir de que se está incrementando el transporte de droga por vía terrestre? Es obvio, de acuerdo a lo que usted me dice, pero ¿podría decirse que se ha cambiado la metodología de transportarlo por vía marítima a vía terrestre? Es una combinación. En la parte marítima lo que sucede es que nosotros hemos logrado mantener limpio las 200 millas de nuestro mar territorial, y lo que hacen los narcotraficantes es evitar utilizar nuestro mar territorial. Pero como repito, eso no significa que no intenten, si ven que somos muy eficientes
más allá de las 100 millas, evitan pasar por ese lugar y tratan de buscar la parte costera o una combinación entre la costa y la tierra. Y ahí vemos cómo también la creación de la unidad marítima de la Policía Nacional Civil, la Storm, ha dado buenos resultados porque hay mayor control en la parte costera, que combinado con la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Naval, hacen que se les dificulte más a los narcotraficantes utilizar estas vías, pero siempre intentan. Entonces, al ver que no lo pueden hacer por vía marítima, intentan hacerlo por tierra, y lo que ya le he mencionado, o si no, si ven que la policía está bien desplegada en la parte terrestre, intentan ver por la parte marítima. Cada uno de los ambientes es difícil. Nosotros en esta incautación estuvimos un aproximado de 15 días con 2 embarcaciones. Usted, en el último, en sí, y esa presión que ellos sintieron de las unidades de la Fuerza Naval con unidades de la policía, estableciendo un bloqueo cercano en la parte costera donde ellos podrían tener sus embarcaciones, es la que los obligó a tomar otra alternativa y desembarcar, tal vez no en el lugar donde ellos normalmente quisieron desembarcar, o llevar la droga hasta Guatemala. Entonces ahí es donde está la combinación de los diferentes ambientes en los que ellos tratan de realizar el narcotráfico. Muy bien, tenían 15 días de Sí. tener esta vigilancia. Y las playas, me dice usted, fue, bueno, la Costa del Sol, que es lo que más se conoció, Sí. el Cuco también. En el Cuco. Y Cangrejera, me decía. No, en el Pimental. En el Pimental, perdón. En el Pimental, en la Costa del Sol y en el Cuco. Esos 3 lugares, y de manera simultánea, también importante, eso no lo habíamos hecho, que de manera simultánea se estuvieran realizando 3 operaciones contra el narcotráfico, eso al mismo tiempo y en las horas que se dieron, y también el resultado de no solamente incautar la droga, sino que incautar droga, la policía hizo la retención de las personas, se decomisó armamento, se logró determinar que las propiedades de playa estaban siendo utilizadas también, cooperándole a los narcotraficantes. Fue una operación bastante exitosa, donde se puede notar el trabajo bien coordinado entre la Fiscalía, la Policía Nacional Civil, y en este caso que nos pidieron el apoyo a nosotros. Importante acá que durante las tormentas de la semana pasada, que el mar estuvo grueso, se dieron alertas acerca de cómo iban a estar las condiciones en el mar. A pesar de eso, nosotros nos mantuvimos todo ese tiempo, y eso fue lo que obligó a estas personas a tomar las decisiones que tomaron, porque sintieron la presencia muy cercana de las autoridades, y pues resultó en esa incautación. ¿Qué cree usted, ministro? Estas embarcaciones eran embarcaciones, me imagino, las que finalmente llegaron a cada una, o llegaban a cada una de estas playas. ¿Esas embarcaciones que iban en tránsito hacia Guatemala, o era droga que venía al país? Pues al momento desconozco qué es lo que están arrojando las investigaciones que hace la Fiscalía. La Fiscalía y la Policía, porque ya esas se escapan de lo que nosotros debemos de saber. Pero con el tiempo ellos van a determinar qué es lo que sucedió, a qué estructuras pertenecen, y sacar más información para continuar realizando ese trabajo, atacando los colaboradores, si es que existen en el país. Aquí hubo la detención de un ciudadano guatemalteco, y todo eso es lo que después la Policía Nacional Civil con la Fiscalía comienzan a determinar, que si iba en tránsito, si venía para El Salvador, etcétera, etcétera. Muy bien, solo para ir a la primera pausa, ministro, en el caso de estos decomisos, vimos públicamente algunas de las fotografías que mostraban el rancho en la Costa del Sol, la propiedad. No era un ranchito. El rancho 101. Era una casa, un rancho de playa. Una casa de playa, exactamente. Sí. ¿Similares eran las otras casas o los otros terrenos donde desembarcaron en el Cuco? ¿En el Cuco y Pimental? Sí, era de las mismas características. Se puede pensar de que hay algún salvadoreño involucrado. Los ranchos son de alguien. Sí, es lo que le digo. Bueno, sí, de hecho hay 7 personas ahí, eran 9 por todos los detenidos,
de ellos hay un guatemalteco, el resto son Son salvadoreños, salvadoreños. y esa ya es la investigación que la Que debe- la policía fiscalía. tiene que ver con quienes más estaban conectados. Involucrados. Exactamente. Muy bien. Para ir a la pausa, Marcelo nos dice, buenos días, ¿es este uno de los decomisos de droga más grandes que se ha tenido dentro del plan de control territorial? Sí, se suma a lo más grande, como le digo, en 8 días, en términos de 8 días, la incautación de casi 1 tonelada de cocaína, que se suma a los más grandes en el plan control territorial. Muy bien, vamos a la primera pausa, regresamos en aproximadamente 2 minutos, le invitamos a que siga con nosotros, tenemos algunos interrogantes más de nuestros amigos televidentes, ya volvemos. Nos acompaña en esta primera parte René Francis Merino Monroy, ministro de la Defensa Nacional. El agradecimiento que nos sintonice. Hay bastantes interrogantes de los amigos televidentes. Algunas preguntas. Guanaco nos dice, nos alarma la reducción de patrullajes y el regreso de las estructuras al dominio de territorio en todo el país. Se observa este fenómeno. ¿Por qué, ministro, no se combate formalmente? Gracias, Moisés. Disminución de los patrullajes. No han habido, No ¿o sí? han habido. Es más, nosotros comenzamos en junio del 2019, había un aproximado de casi 3.000 hombres de la Fuerza Armada apoyando a la seguridad pública. Ahora tenemos más de 9.000 efectivos en apoyo a la Policía Nacional Civil, 24/7. Hemos modificado la licencia de las tropas, que siempre está dentro del marco de la moral. Nosotros vemos como una combinación entre la parte del bienestar del personal y el cumplimiento de la misión, y eso hace que haya más presencia de nosotros en el territorio. Aquí quizá la gente, muchas veces hay bastante desinformación también que circula de algunos lugares donde se dice que no hay presencia de las autoridades, pero nosotros los 22 municipios, que han llegado a 25 municipios, donde hay presencia permanente de la Policía Nacional Civil con la Fuerza Armada en el marco del Plan Control Territorial, lo mantenemos. ¿Se mantienen? Se mantienen, y luego con los GECAC, los grupos conjuntos de apoyo a la comunidad, que también mantenemos patrullajes apoyando a la policía rural. Se mantiene. Lo que sucede es que hay un momento en el cual ya se requiere también la implementación de tecnología. También se necesita la inversión en las unidades que están trabajando en la lucha contra la delincuencia, porque no ha habido, desde que llegó al gobierno el señor presidente Nayib Bukele, una inversión grande, dijéramos, en estas instituciones. Recordémonos que se solicitó dentro del Plan Control Territorial para la fase 2 y la fase 3, se solicitaron recursos, los cuales fueron negados por la Asamblea anterior, que esos recursos estaban orientados a mejorar la capacidad con tecnología de las instituciones. Aquí ya se requiere la aplicación de tecnología para hacerle frente a este flagelo. Hacer el empleo de drones, por ejemplo, para la lucha contra la delincuencia es vital. No solamente drones, los circuitos cerrados de televisión, todo eso contribuye a poder detectar en determinado momento dónde se está presentando algún hecho, o si se comete algún delito, de manera inmediata detectarlo con tecnología, y eso obviamente va a tener como resultado la captura, o en algunas veces evitar que los hechos sucedan. Pero es de esperar que con la aprobación de la nueva Asamblea Legislativa de los fondos, esto venga a mejorar la presencia de las autoridades en todo el territorio. El señor Rafael Carpio nos dice, señor ministro, debe intervenir en el censo de veteranos, incluir y recibir beneficios de ley los del ISFA a través del UCADFA, dice él. Eso es lo que menciona. ¿Ha habido inconvenientes con este tema? Mire, en cuanto a lo que responde a la Fuerza Armada, el ISFA se hizo una modificación y ha pasado
a Sanidad Militar la responsabilidad de las personas que tienen problemas de discapacidad producto del trabajo que hacen en la Fuerza Armada. Y eso se está fortaleciendo. Fíjese que parte del préstamo de modernización iban orientados para mejorar el hospital militar, para mejorar las condiciones de rehabilitación en el hospital militar. Ahora, la parte que tiene que ver con los veteranos de guerra y los excombatientes, esa no le corresponde a la Fuerza Armada, sino nosotros nada más lo que hacemos allí es proporcionar la documentación que requieran los veteranos para que ellos puedan demostrar que sí, en verdad son veteranos de la Fuerza Armada. Pero luego todo ese programa ya corresponde al Instituto de Veteranos. De la Fuerza Armada. No, al Instituto de Veteranos, ese está la institución encargada de. Es una institución ya autónoma. Muy bien, salto de una pregunta a otra. Alejandro nos dice, buenos días, la Fuerza Armada sigue con su presencia en la zona fronteriza, en la cual hemos visto resultados de decomisos de mercadería, contrabando de cigarrillos, drogas y otros. ¿Hay buenos resultados, ministro? Sí, fíjese que solo en lo que va del año, bueno, si nosotros lo vemos en comparación al decomiso de droga, de cocaína, se ve que es poco, pero los efectos que tienen, el trabajo que hace el Comando Zumpul en todos los pasos fronterizos no habilitados, son muy importantes porque evita el cometimiento de otros delitos. Pero en lo que va del año hemos incautado más o menos 1 millón, casi llegando al $1.000.000 de diferentes tipos de contrabandos, de mercancías, de ganado, inclusive hay bastante decomisos de droga, especialmente marihuana, bastante marihuana, narcomenudeo, pero que todo eso evita el cometimiento de otros delitos, incautaciones de armas. Hemos también ubicado pandilleros u otros delincuentes que tenían órdenes de captura, los hemos ubicado y puesto a disposición de las autoridades competentes. Bastante también en el lado de Huija, bastantes decomisos de contrabandos de cigarrillos. En Huija, en el lado de Huija, bastante contrabando de cigarrillos que pues cuando no se tenía la presencia permanente en esos lugares, eso circulaba libremente. Recordarán ya en este año que venían 3 vehículos blindados que traían cantidades enormes de cigarrillos de contrabando, desde los cuales atacaron a la posición de nuestros soldados. Todo eso nos indica que en esos lugares han habido, dijéramos, bastante actos delincuenciales que no estaban siendo controlados, que ahora ya hay un control más eficiente de parte de la Fuerza Armada y en algunos lugares en combinación con la Policía Nacional Civil. Este ataque contra elementos de la Fuerza Armada por parte de estos vehículos blindados, ¿cuándo se dio, ministro? Eso se dio creo que hace como 2 meses, lo más, que eran 3 camionetas. ¿Blindadas? Blindadas, sí. Blindadas, venían repletas de cigarrillos y al ver la presencia de los elementos de la Fuerza Armada, comenzaron a dispararles y se dieron a la fuga las personas, pero se incautaron los vehículos con toda la mercancía. Recientemente, esta semana que acaba de finalizar, también se ubicó una lancha que venía cargada también de cigarrillos. ¿En Huija? En Huija, okay. En el desagüe específicamente. Entonces, todo esas son parte de lo que yo le menciono, pero también hay bastante incautación de madera, que alguien lo puede ver que eso es bien insignificante, pero todo eso afecta también la parte medioambiental. Claro. Nuestros bosques están depredados y bueno, le puedo mencionar una cantidad de ilícitos que se decomisan en esos pasos fronterizos no habilitados, que ahora, bueno, munición también, bastante munición 9 milímetros para diferentes calibres. Entrando de Guatemala de para acá. Guatemala hacia El Salvador. Entonces, el trabajo que se hace ahí en el marco del Plan Control Territorial ha contribuido a que se dejen de cometer muchos otros delitos acá en El Salvador. Cuando vienen esas armas sin control al país, sin ningún registro, con esas armas puede cometer usted cualquier delito en el interior de nuestro país y no queda registro de qué pasó para futuras investigaciones. Todo eso es lo que se está evitando en el Plan Control Territorial con
el despliegue del Comando Zumpul en la frontera. Ahora aquí es de también hacer notar la necesidad de generar o de proporcionarle tecnología a estas unidades. La parte geográfica en esa frontera es irregular, hay lugares donde no se puede accesar físicamente, pero que se necesita siempre la vigilancia, y a eso es a lo que le estamos apostando a través del préstamo de la fase 3 del Plan Control Territorial para llevar la tecnología a esos lugares. Muy bien. Esta área del lago de Huija específicamente pudo haber sido una zona en la que transitaba cualquier tipo de ilícito durante muchos años, ministro. Sí, recuérdese que pertenece a Metapán. Metapán se caracterizó por ser una zona catalogada como. Sí, donde habían bastantes personas involucradas en narcotráfico, comprobados, bandas que fueron detenidas por la policía y tuvieron que estar utilizando ese espacio también para narcotráfico. Ahora hay la presencia también de la policía en ese sector junto con la Fuerza Armada. Tenemos un destacamento que se ha reforzado, un destacamento de la Fuerza Naval, y todo eso lo que viene a hacer es que le está dificultando más a ellos el poder realizar estas fechorías. Ok. Wilson, y traslado la pregunta tal cual y como la ha escrito a través de la red social de Twitter, dice, dígale al ministro de la Defensa que es necesario que desencuartelen para darle mejor seguridad al país. ¿Está encuartelado todos los elementos de la Fuerza Armada, señor? No, nuestro despliegue, como le digo, si usted va sumando la cantidad de efectivos que están... ¿Cuántos efectivos tiene la institución? Somos más o menos de 19 a 20 mil, porque va variando. ¿Y cooperando en medidas de seguridad? Fíjese que solo en el Plan Control Territorial hay más de 9 mil, pero si usted le suma a los 2.600 que hay en el Comando Zumpul, más los que estamos ayudando en el PES, los que estamos ayudando con el tema de las vacunas, estamos ayudándole al Ministerio de Educación también. Es decir que para hoy, para las tormentas, estamos integrados a los comités de protección civil, a la Comisión Nacional de Protección Civil. Todo eso hace que nuestra gente esté afuera y las personas que no están involucradas directamente en esto están en adiestramiento para cumplir con la misión. Es decir que el que no está empleado en apoyo a las instituciones de gobierno están en educación o adiestramiento, que al final todo viene a contribuir al combate a la delincuencia. Muy bien. Y la última denuncia nos la da Elías. ¿Tiene una idea el ministro sobre gente armada que anduvo en determinado momento echando a gente de la playa en los Cóbanos? ¿Han tenido denuncias de este tipo, señor? Fíjese que hasta el día de anoche que estuve, porque vimos un video de eso, me reportaban que son videos de años anteriores, como otro video que estuvo circulando de un agente de la policía contra un joven que andaba con una patineta. Lo empezaron a hacer viral, que era actual, incluso uno del diario de hoy, Beltrán Luna, también lo publicó, y se vio que era del año 2014. Similar situación estaba en ese lugar, pero yo confirmaría si en verdad de qué año es ese video. Ok, pero no es que esté sucediendo en este momento. No es algo que estuviera pasando el día de ayer. Muy bien. Ministro, quiero agradecer la apertura y el tiempo que nos ha dedicado esta mañana. Se le agradece infinitamente. A la orden. Y un llamado final tal vez que pudiese hacer. Bien, a la población que tenga confianza en lo que estamos haciendo. Los resultados en materia de seguridad pública hablan por sí solos. Ya lo dijo el señor presidente, el problema todavía está latente, no es un problema que ha nacido en los últimos 2 años, es un problema muy antiguo, pero que se está en la ruta correcta en todas las áreas. En todas las áreas se está trabajando arduamente para llevarle tranquilidad a la población. Tenemos fe que con la nueva asamblea, todas las tareas que se están realizando en materia de seguridad pública sean apoyadas desde el punto de vista legal, la aprobación de los fondos, y que esto obviamente venga a reducir más todos los crímenes que se han estado cometiendo en el país.
Gracias por su tiempo, ministro. Muy A amable usted, de haber muchas estado gracias. con nosotros. Hacemos una pausa, vamos a regresar en aproximadamente 3 minutos y estará aquí en el estudio el doctor René Portillo Cuadra, diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de la fracción del Partido Arena. Ya volvemos. El doctor René Portillo Cuadra, doctor en Derecho, abogado y notario, diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de fracción del Partido Arena, nos visita esta mañana. Doctor, buenos días y bienvenido. Ingeniero, buenos días al pueblo salvadoreño. Muchas gracias a Frente por esta invitación. Gracias por el tiempo que nos dedica esta mañana, doctor. Naturalmente y públicamente tengo que hacerlo. Mis condolencias y mi pésame por el fallecimiento de su hija Carla, que falleció el pasado 17 de mayo. Usted ha estado fuera de las actividades legislativas y de toda actividad pública y política durante todo este tiempo, ¿verdad, doctor? Sí, efectivamente, ingeniero, muchas gracias. Por el fallecimiento de mi hija he estado ausente de los medios de comunicación y de algunas actividades legislativas. Este día me reincorporo de manera plena al trabajo legislativo y obviamente pues a seguir trabajando por el pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han expresado su solidaridad, tanto a mi familia como a mí. Muchísimas gracias a la Asamblea Legislativa también por su comprensión en el trabajo legislativo y un fuerte abrazo. Dios nos dará fortaleza para pasar este momento. Así es, señor, que Dios le dé fortaleza. Gracias por darnos la oportunidad de que sea la primera entrevista que da luego de este momento en el que usted ha estado. Aparte, han sucedido muchas cosas en la Asamblea Legislativa, ¿sí? Y me imagino que cada semana ha de estar usted asustado, entre comillas, en el buen término o mal término, no lo sé. Pero si vamos a ir por cuestión cronológica hacia atrás, lo primero que tendríamos que hablar es la ley de agua que fue presentada en las últimas horas del pasado viernes. ¿Tiene alguna impresión? ¿Ha visto usted el documento, señor? Sí, efectivamente, anoche leí los 164 artículos. ¿Leyó todo el documento? Leí todo el documento. Me pareció que hay unos artículos muy buenos que le van a servir sin duda al desarrollo del país. También creo que hay algunos aspectos que se pueden mejorar. Debo decirle, ingeniero, que el 40% de esa ley obedecen a artículos que fueron presentados en el proyecto de ley de aguas en el 2012. Es decir, no es nada nuevo totalmente, sino que hay algunos artículos retomados de esa ley de ese año. Hay algunos aspectos que me parecen importantes, como por ejemplo, el hecho de que no solamente se trata de una ley de aguas, sino que se trata de una ley de administración y protección del recurso hídrico en términos generales. Eso me parece que es muy importante y le da un plus a esta ley. También creo que es importante retomar el que en la legislatura pasada nosotros hicimos una reforma constitucional donde tomamos el agua como un derecho humano, como un bien público, como declaratoria de utilidad pública y de interés social el manejo y consumo del agua. Eso está descrito en la ley, pero hay algunos aspectos que yo sí creo que se pueden mejorar. Por ejemplo, no existe, ingeniero, un tan solo artículo que regule la protección del Estado hacia el consumidor. Y ese es un vacío que nosotros como Partido Arena vamos a proponer en los próximos días. ¿Debe de estar dentro de la ley de aguas este Definitivamente capítulo? Debe de estar dentro de esta ley, porque si nosotros nos vamos a la ley de protección al consumidor, existe un capítulo entero de protección de usuarios del sistema financiero. Existe un capítulo relativo a la protección de consumidores en el comercio. Existe un capítulo entero sobre el tema de la protección de la industria y el uso del ciberespacio, pero no existe una ley, no existe un artículo ni una protección adecuada para el usuario y el consumidor del agua potable. Entonces, el cuerpo normativo en el que debe de estar regulada no solo la obligación del Estado de dar agua accesible, asequible y de buena calidad como precepto, sino que tiene que tener todo un desarrollo que no lo tiene. Nosotros como Arena en los próximos días vamos a proponer todo un capítulo relativo a la protección del consumidor. Se ha mencionado en las últimas horas de que se va a crear una comisión especial para revisión de la misma y creación de esta ley. Lo anunció el presidente Castro.
Es correcto, y yo creo que es atinado. ¿Es atinado? Es atinado que se discuta, sobre todo con las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema del agua. Una de las cosas que extraño en la ley es que la junta directiva de ASA, que va a ser el ente rector del agua, no esté ninguna ONG que trabaje en el tema del agua, como por ejemplo el CESTA, como por ejemplo FESPAD y otras instituciones que por décadas han venido trabajando la regulación del recurso hídrico y han venido aportando activamente en este tema. En la ley como está planteado en este momento no está incluido nadie de ellos. Solamente están incluidas un representante de las universidades, lo cual me parece correcto, y un representante de la sociedad civil que no se dice cómo se va a elegir, ni mucho menos quién es o quién lo va a escoger. En ese sentido, creo que las organizaciones no gubernamentales tienen un aporte relevante y deberían de estar incluidas en la junta directiva. Muy bien, esto es sobre la ley de aguas. Correcto. Se mencionó que todo el anteproyecto que se tenía estudiado dentro de la comisión respectiva había sido apartado y enviado a archivo, aunque ya habían 111 artículos, si no me equivoco, que habían sido consensuados y más o menos aprobados y que se tenían el beneplácito y visto bueno de todos los integrantes de la misma. ¿Hay algunos de esos artículos que ustedes sepan sido incluidos en la nueva? Sí, efectivamente, yo anoche hice un análisis comparativo y puedo asegurarte que 27 artículos son exactamente iguales, sin cambiar ni siquiera una coma. Es decir, 27 artículos son exactamente iguales de lo que se mandó al archivo versus lo que se presentó el día viernes. El otro tema que a mí me parece relevante de discutirlo en esta ley de recurso hídrico es el tema de las autorizaciones. No existe un procedimiento técnico científico para poder otorgar el tema de los permisos de explotación de aguas vertidas, de consumo, de protección de las cuencas hidrográficas, sino que queda al arbitrio del funcionario si lo otorga o no. Esa discrecionalidad casi siempre se traduce en actos que no son correctos. En cambio, si hubiese un procedimiento descrito en la ley, esto fuera mucho más transparente. Usted me dice, es adecuado el anuncio que se ha hecho de tener una comisión especial para el estudio y análisis de esta ley, pero ¿en qué plano queda la Comisión de Medio Ambiente? Bueno, yo creo que cuando en el reglamento interior de la Asamblea se describen las comisiones ad hoc, más que una comisión especial, es una comisión ad hoc. Ad hoc correcto. Es una comisión ad hoc, es para poder estudiar temas específicos cuyo producto legislativo tiene que ver solo con un tema. Generalmente se hace para darle celeridad en la aprobación. Creo que es importante, como también creo importante que los miembros que están integrando la Comisión de Medio Ambiente son las personas idóneas para poder abordar y para poder integrar esta comisión ad hoc. De tal manera que no hay, digamos, una ambivalencia, por el contrario, creo que es un trabajo que puede ser complementario. ¿Son 90 días lo suficiente, señor? Si se aprovechan bien y se trabajan por lo menos 3 o 4 días a la semana, creo que sí. Digo, teniendo como marco referencia que la ley ha tenido, no sé, 10, 12 años, no sé cuánto. 10, 15 años de estar siendo discutida. Creo que es importante, además de que se escuchen no solamente a las ONG, sino a las iglesias, las universidades, a expertos nacionales e internacionales. Es decir, de que se abra el debate lo más que se pueda, porque esta suerte no la hemos corrido con otras leyes como la del Bitcoin, en donde en menos tiempo de lo que se juega un partido de fútbol se aprobó sin consultarle a nadie, sin darnos la agenda siquiera, sin darnos el proyecto a los miembros de la oposición. Es decir, al menos aquí van a haber 90 días para conocer de mayor manera la ley. ¿Cree que puedan tener participación los miembros de la oposición, llámese usted y el resto de partidos políticos? Bueno, yo espero que sí, ingeniero. Quiero ser optimista. La experiencia pasada que hemos tenido ha sido un poco complicada en este tema. En las primeras 2, incluso plenarias, no se nos daba la agenda. Los proyectos de ley que se presentaban nos los entregaban en el momento en que se proponía la ley en el Pleno, es decir, no la conocíamos. Hay algunas comisiones actualmente que están funcionando sin agenda,
sin agenda para la oposición. Esto obstaculiza el trabajo legislativo. Creo que esto se puede superar, no creo que sea un problema, digamos, de grandes proporciones en la medida en que nos pongamos de acuerdo que la entrega de la documentación de las comisiones y de la plenaria son documentos públicos que deben estar a disposición de todos los partidos políticos, indistintamente si somos oposición o no. Claro. El otro tema que teníamos que hablar, y usted lo mencionaba muy bien, es la ley Bitcoin. Me imagino que se ha de haber sorprendido usted cuando vio la forma en la que llegó, tan sorpresiva, tan rápido y fue aprobada. Bueno, leí un tuit y después el desarrollo de todo un planteamiento que hizo Andrés Oppenheimer hace 4 días que me llamó mucho la atención, donde dice Oppenheimer que esta ley es un teatro político, dice. Lo que nosotros en buen salvadoreño solemos llamarle una cortina de humo. Dice Oppenheimer que esta ley se presentó y se aprobó por la mala relación y la tensión que hay en este momento entre Estados Unidos y El Salvador y un posible desenlace e impacto que esto pueda tener en las remesas y en el TPS. Dice además que el tema del autoritarismo con el que se está manejando este gobierno y el tema de la migración galopante, los desaparecidos y los cementerios clandestinos, más la crítica constante de gobiernos y organismos internacionales hacia el gobierno, permitió que esta ley se presentara para desviar la atención de estos grandes problemas. Algo de cierto puede haber en la postura de Andrés Oppenheimer, pero también es cierto que esta ley para alguien es un negocio, menos para el salvadoreño, que mañana no sabe si va a comer o no porque no tiene dinero y no tiene empleo, menos para el salvadoreño que la ley Bitcoin no es quien va a aliviar la pobreza, ni el desempleo, ni las extorsiones, ni los desaparecidos, ni la inseguridad. Es decir, esta ley realmente es una ley que podrá beneficiar a determinadas personas o cúpulas que no sabemos todavía quiénes son, pero que no beneficia en lo absoluto al país, ni mucho menos la canasta básica, que dicho sea de paso, hay un incremento en la canasta básica de todos los productos. Hay un incremento en la energía eléctrica, en el agua potable el recibo nos llega más cargado que en años y en meses anteriores, y esta ley lo que viene es a agravar la situación económica y financiera del país. Muy bien, el economista Steve Hanken sobre la ley Bitcoin dijo: fuerzas oscuras han puesto los ojos en El Salvador, y este día elsalvador.com publica una entrevista que hizo con él vía telefónica, me imagino. Él es un catedrático de la Universidad Johns Hopkins y uno de los economistas más reconocidos en temas de transacciones, moneda y economía como tal, y menciona que ve esta decisión como una de las estupideces de la historia en economía. ¿Será que es tan grave como para darle esta palabra de calificativo? Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento. Incluso Stiglitz, Premio Nobel de Economía, plantea que hacer de curso legal la moneda del Bitcoin es un retroceso en un país pobre, dice. Es decir, nos ubica en una situación en la cual no solo es inviable para el país, sino que significa un retroceso en las finanzas, habida cuenta de que la misma ley dice que es obligatorio su uso, la misma ley dice que los impuestos se pueden pagar en bitcoins, la misma ley dice de que si uno de los agentes económicos vuelve obligatorio, el otro agente económico debe de pagar o recibir bitcoins. Es decir, hay un retroceso galopante. Mire, ingeniero, se hizo una encuesta por parte de nuestro equipo de trabajo del partido y coincide con la que hizo el diario El Mundo, y coincide con la que hizo Camarazal, y coincide con la que hizo la Prensa Gráfica, y coincide con los estudios de sondeos que ha hecho el diario de hoy, donde plantean que el 93% de los salvadoreños no quiere recibir su salario en bitcoins. Y dice además que el 83% de los salvadoreños que reciben remesas
no quieren recibir remesas en esta criptomoneda. En términos generales plantea que el 90% de los salvadoreños rechaza esta criptomoneda. Entonces, no solamente se convierte en una ley inviable, sino totalmente impopular. Ahora, vuelvo al punto, ingeniero, porque es importante. El gobierno nos pone a hablar de la ley del Bitcoin, sabiendo que es una medida impopular que genera noticia, pero no aborda los temas del encarecimiento de la canasta básica. No entiendo. No aborda el tema de los desaparecidos, no aborda el tema del desempleo, que creo que son los temas importantes que el salvadoreño está esperando respuestas concretas. ¿Pero usted qué cree? ¿Que es una cortina de humo para ocultar otros temas? Pienso que tiene un matiz de ambas cosas. Pienso que tiene un matiz de ambas cosas. Si hay algo que todos los que estamos en política sabemos, es que el actual gobierno mide todos los días la opinión pública. Y quien más sabe el rechazo del Bitcoin es el gobierno en este momento. ¿Usted cree que está consciente? Por supuesto que sí. Está consciente de los números, consciente de lo que esto pueda ocultar, también lo está. Como también está consciente de que se ha alejado de los problemas reales del país. Ante un invierno que puede ser copioso, se hace una transferencia presupuestaria de 30 millones para Casa Presidencial. Alguno de ese dinero va para la OIE y se olvidan los cientos de familias que están viviendo a las orillas de las quebradas y de los ríos, que viven en casitas de lámina y de cartón, y en lugar de hacerles una casita digna, se trasladan 30 millones para Casa Presidencial, para la OIE y para prensa de Casa Presidencial. Eso no se vale. Y ahí es precisamente donde yo creo que el gobierno tiene que diferenciar entre lo urgente y lo prioritario. Y la prioridad en este momento debe de ser el costo de la vida. Lo prioritario en este momento debe de ser la seguridad de la familia salvadoreña. Lo prioritario en este momento debe de ser poner en la mesa de sus casas el pan de cada día de los que no lo tienen en este momento. El articulado de la ley Bitcoin no es muy grande, son pocos 16 artículos. 17 le iba a decir, pero creo que son 16 realmente. Ahora, de estos 16, algunos expertos en el tema señalan que hay dos, pero sobre todo uno, que es el número 7, que es el peligroso porque obliga a. Si ese se retirara, ¿cree que es válida la ley Bitcoin o tampoco? Hay dos artículos que creo que son peligrosos para la estabilidad macroeconómica, financiera y tributaria del país. Uno es el que muy bien usted ha señalado, ingeniero. El tema de la obligatoriedad, aunque el señor ministro de Hacienda, debo de reconocer eso y debo de decirlo también, el señor ministro de Hacienda el día jueves insistió en que no se van a pagar ni pensiones ni salario con Bitcoin, pero la ley dice algo diferente. Eso hay que tratar de arreglarlo. El otro punto que es todavía más grave es el tema de crear un fideicomiso. Un fideicomiso en Bandesal, lo voy a explicar de otra manera, es como crear una bolsa de dinero para que en caso de fluctuación del Bitcoin se respalde esta fluctuación con esta bolsa de dinero que va a estar en Bandesal. Pero ¿sabe de quién es el dinero en esta bolsa? Es suyo y mío, es de los impuestos de los salvadoreños, que en lugar de estar siendo utilizados para crear viviendas dignas, para amortiguar el golpe de la pobreza y del desempleo, creando fuentes de empleo, se va a crear para un negocio que es el Bitcoin. Eso es lo que no se vale. Y ahí es precisamente donde, si usted ve, por ejemplo, ingeniero, en Estados Unidos la Reserva Federal, que fue creada en 1913 como una agencia público-privada entre los bancos más fuertes de Estados Unidos para poder darle estabilidad a la moneda, para poder establecer intereses y fijar el precio del dinero. En el Banco Europeo existe una figura similar, que es una reserva de euros que le da estabilidad monetaria a la Unión Europea. Ante las fluctuaciones de su moneda, ¿este dinero que esté en Bandesal le va a dar estabilidad al Bitcoin? No, definitivamente que no, porque ese es un dinero de mentira, es un dinero que no existe y que por lo tanto no tiene un respaldo.
En ese sentido, yo creo que el gobierno tiene que hacer varios ajustes en este tema, y el que quiera comprar criptomoneda, que la compre. Lo que no se puede hacer es que sea obligatorio o que sustituya al dólar. Y hay otro tema, un tercer tema que es relevante. A nadie escapa que la relación entre El Salvador y Estados Unidos en este gobierno no es la mejor. Ni siquiera en tiempos del FMLN, que quemaron una bandera, se le negó un pronunciamiento para celebrar el Día de la Amistad entre Estados Unidos y El Salvador, y en la plenaria pasada el partido de gobierno negó los votos para hacer un pronunciamiento. Eso es gravísimo a nivel de mensaje diplomático. Pero regreso al punto. El tema de las remesas en algún momento pudiera ser regulado por Estados Unidos. Y lo que se pretende con el Bitcoin es que si no puede haber retorno en dólares, puede haber en Bitcoins. Y eso es gravísimo porque el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID han condicionado los préstamos a El Salvador precisamente por el tema del Bitcoin. Pero está condicionado realmente. Claro que sí, claro. Bastaría ver, por ejemplo, la nota del 17 de junio, donde el Banco Mundial plantea de que esta moneda se utiliza, y lo voy a citar textual, se utiliza para lavado de dinero, para blanqueo de capitales, para traslado de capital ilegal y por la falta de transparencia, dice. Aquí viene otro punto, ingeniero, que hay que agregarle a la agenda de la coyuntura. Casi en todas las plenarias últimas se han estado pasando préstamos por no menos de 200 millones de dólares por plenaria. 500 millones, 800 millones, 1.200 millones. Es decir, todos los martes son martes de mucho dinero, de millones de dólares en préstamos. Pero ¿de qué sirve que esté aprobando la Asamblea Legislativa millones de dólares todos los martes si no va a haber quien se lo preste? Porque ninguno de los organismos financieros internacionales está conforme con que un país adopte como moneda de curso legal el Bitcoin. Creo que a esto debe de ponerle mucha atención el gobierno porque es grave. ¿A qué se deberá entonces que el Banco Centroamericano de Integración Económica dijo vamos a acompañar para apoyar, no sé si apoyar fue la palabra adecuada, o asesorar o ver cómo se manejan las políticas de esta moneda? Por su composición, ingeniero, porque la composición del BESIE está integrada por países centroamericanos cuya capacidad de dinero en préstamo es totalmente inferior a la del Banco Mundial, a la del BID, a la del Fondo Monetario, y porque además está regida por directores de cada uno de los países de Centroamérica, pero en el caso de Estados Unidos, los directores mayoritarios son el gobierno de Estados Unidos y depende fundamentalmente de su voto si se otorgan o no préstamos. Ojalá que este tema lo logre el gobierno, digamos, visualizar, porque al final, el que no vengan remesas, el que no hayan préstamos para El Salvador, el que no haya cooperación, no le afecta al gobierno, nos afecta a todos. Y nadie en su sano juicio se sentiría tranquilo con que no vengan remesas. Si las remesas son 6.000 millones de dólares, casi el equivalente al presupuesto general de la nación. Entonces, este tema nos interesa a todos y a nadie le interesa que este gobierno colapse. Al contrario, nos interesa que este gobierno salga adelante, que tome decisiones sensatas, razonables y sostenibles para sacar adelante a nuestro país. ¿Será eso? ¿Será eso? Claro que sí, claro. Nosotros como Partido Arena, como fracción, estamos totalmente convencidos en que las buenas acciones y decisiones, los buenos proyectos del gobierno hay que acompañarlos. ¿Por qué? Porque eso le va a venir a beneficiar a todos los salvadoreños, no a un partido político, no a un presidente, pero también tenemos la obligación moral, la que el pueblo nos dio a través del voto, de criticar aquellas decisiones que nos parecen incorrectas. Muy bien, vamos a la última pausa comercial, regresamos en 2 minutos y medio. Hay algunas interrogantes de los amigos televidentes. Ya volvemos.
Muy bien, parte final de nuestro programa de esta mañana de día lunes con el doctor René Portillo Cuadra, diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de fracción del partido Arena. Señor, solo para terminar de ver todo esto, podría tener repercusiones, tanto el Bitcoin como algunas medidas que se han tomado últimamente, como la destitución del fiscal y de los magistrados de la Corte, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con algunas decisiones que podrían venir de Estados Unidos. Pero en su momento se mencionó un abanico de posibilidades, aunque parece que ninguna se ha completado, o sí las hay, o podría haber. Bueno, hace exactamente 3 semanas, Estados Unidos dio TPS a Haití y a Pakistán y a un remanente de hondureños que lo había solicitado. En ese beneficio migratorio no está El Salvador. Pudiera eventualmente ser esa una de las acciones que se están tomando. Actualmente en algunos estados de Estados Unidos, cuando se envía más de $1,000 de remesa, ya hay que llenar un legajo de formularios que antes no era necesario llenarlos. Pudiera eventualmente ser esta otra de las medidas que se está tomando precisamente por parte del gobierno de Estados Unidos y como una medida precisamente por estas acciones gubernamentales que se tomaron el 1 de mayo. Cuando se envían remesas a El Salvador o a cualquier otra nación. Cuando se envían remesas a El Salvador. De hecho, en la década pasada Estados Unidos tomó esta decisión con respecto a algunos países del Medio Oriente en represalia precisamente por la sistemática violación a los derechos humanos y por el tema de actos de terrorismo. Hay estados como California en donde ya se está empezando a llenar formularios y se está poniendo restricciones cuando las cantidades de dinero superan los $1,000 y se envían por la vía normal. Creo que este tipo de temas hay que ponerle muchísima atención porque, reitero, a quien puede eventualmente golpear, sobre todo en la economía familiar, es a la gente que depende de ese dinero. Podrían haber más medidas, doctor, porque se ha mencionado un abanico completo. Pudiesen haber más medidas. De hecho, tengo entendido que en los próximos días se publicará la lista Engel en su manera más amplia, porque lo que se publicó realmente fue un extracto, lo que nosotros conocemos como una minuta. Es probable de que hayan incorporado más nombres y probablemente sanciones a los que aparezcan en esa lista, algo que también tiene un impacto financiero, porque si aparecen nombres de personas vinculadas al gobierno, el grupo Edmond, que es uno de los grupos que controla el lavado de capitales a nivel internacional y del cual El Salvador es miembro y es suscriptor, pudiera eventualmente poner alertas de traslado de dinero hacia El Salvador, ya sea en concepto de transferencias bancarias o en concepto de inversiones. Esto realmente es delicado porque nos coloca y nos baja nos sube la calificación de riesgo país para poder acceder a más préstamos. Yo creo que el panorama de nuestro país es un panorama sombrío, el cual no nos alegra, y lo digo por segunda vez. Esperemos que el gobierno recapacite en algunos temas, tome decisiones audaces para poder volver a la racionalidad en algunos temas. Y dentro de estos temas está también la elección de del tercio de la nueva Corte Suprema de Justicia, que también va a ser otro mensaje o positivo o negativo de este gobierno. Y que tiene que darse antes del último día de julio, ¿verdad? Efectivamente, tendría que ser antes del último día del mes. Esperemos de que se escoja las mejores personas en función de los criterios que la Constitución señala, que sean representativos de las diferentes corrientes del pensamiento jurídico, que sean personas probas, que sean personas idóneas, que sean personas independientes. Estoy seguro que en esta ocasión no va a haber reparto partidario, porque como un solo partido tiene la mayoría, muy probablemente ese partido decida sin reparto, lo cual no es buena noticia. Esperemos de que esto retorne, digamos, a la normalidad. Muy bien, pregúntate a los amigos televidentes y salto de una a otra con temas diferentes. Enrique Peralta, saludos y respetos al doctor Portillo Cuadra. Pregúntele cómo está la situación del partido en cuanto a unidad, pues se escuchan rumores que antiguos financistas del partido hoy son parte del apoyo a la administración actual. Si quiere las leemos todas, ingeniero, y las contestamos. Las tengo que ir buscando. Muy bien.
Bueno, nosotros continuamos graníticamente unidos en nuestro partido, en nuestra fracción. Por cierto, un abrazo fraterno a los 13 diputados de la fracción legislativa de nuestro partido que han estado muy, pero muy pendientes trabajando sobre los temas de país. El tema de los financistas, es probable de que hayan algunos financistas que estén apoyando a otros partidos, incluyendo al partido oficial. Esto es parte probablemente del ejercicio democrático normal en todo país. Lo que sí le puedo asegurar, ingeniero, es que nosotros estamos más unidos que nunca, trabajando por nuestro pueblo, trabajando por ti, para que tengas un mejor nivel de vida. Muy bien, y en el caso específico del caso Chalchuapa, mencionan amigos televidentes que me han enviado incluso mensajes directos a través de chats. ¿Qué opinión tiene de lo que ha ocurrido en Chalchuapa? La población mayoritariamente se ha de preguntar por qué suena tanto el caso de Chalchuapa. Si se han encontrado cementerios clandestinos en diferentes puntos del país y en diferentes gobiernos. Entonces, me imagino yo que la población se ha de preguntar, ¿y qué relevancia tiene un cementerio más? Bueno, en este caso en particular, lo que ha ocurrido es que existe una presunción, y voy a subrayar la palabra presunción. Existe una presunción de que hay personas vinculadas con este cementerio clandestino, algunos que son miembros de la corporación policial y algunos otros de que muy probablemente tienen contactos con quienes los desaparecieron y los enterraron. Ups. O sea, lo cual es gravísimo. Por cierto, debo de hacer una acotación muy importante. El Tribunal Penal Internacional ha sancionado a 16 países en el mundo, me refiero a los gobernantes de esos países, por altas violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad por casos exactamente iguales a los de Chalchuapa. Mucho cuidado con eso, muchísimo cuidado con eso, que este tema es delicado. Por eso yo creo que el señor fiscal general de la República tiene que poner todo su empeño para esclarecer este tema y llegar hasta el último responsable. Y el señor presidente de la República tiene igualmente que poner todo su empeño para tratar de esclarecer este tema, porque si hay algo por lo cual pudiera ser condenado el Estado salvadoreño y pudieran deducir responsabilidades penales internacionales, es por este tema. Entonces, yo creo que en la medida en que el gobierno se interese, profundice la investigación y ponga a disposición de la justicia a los culpables, en esa misma medida se va a sacudir las manos para no tener ninguna responsabilidad institucional o gubernamental, porque la señal que mandó el partido de gobierno en la plenaria, donde se pidió el minuto de silencio, y el partido de gobierno junto con los que le acompañan no votaron por el minuto de silencio, fue una noticia mundial. Fue una noticia mundial. Un gesto de esa naturaleza puede realmente complicar el escenario de cualquier funcionario público. Muy bien, me queda un minuto nada más. Solo dígame por qué podría llegar a instancias internacionales y ser retomado como un hecho de tal magnitud. Bueno, porque los delitos de lesa humanidad son aquellos que por lo general son cometidos en masa contra la población civil, ya sea como un crimen de odio, como parte de un proceso o de un conflicto interno nacional o internacional, o como parte de la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar la vida y la integridad de sus ciudadanos. Por cierto, en derecho penal, el Estado tiene una posición frente a los ciudadanos que se llama posición de garante. ¿Qué significa eso? Que el Estado debe de garantizar la integridad y la vida de sus salvadoreños, sobre todo cuando estos no pertenecen a estamentos militares que están en guerra, porque quien tiene la prioridad de salvaguarda del Estado es la población civil, como son las personas que estaban enterradas ahí.
Muy bien, vamos a ver en qué termina todo esto. Diputado, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Se le agradece su tiempo y su deferencia para estar aquí. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias nuevamente a Frente por la invitación. Un fuerte abrazo a la familia salvadoreña. A usted también, abrazos. Gracias por habernos acompañado en el inicio de esta semana. Feliz lunes, con empeño, con ánimo y con energías. Primero Dios, nos veremos el día de mañana a la misma hora. Buen día.